Mira, Oscar, si ya te vamos a hablar acerca de el Tribunal de Cristo. Entonces, a veces con este tipo de temas como que puede sonar un poquito la situación esa de que, mire, yo ese tema ya lo conozco y ese tipo de situaciones, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, un refrescamiento pues nunca está de más, ¿va? Porque fíjese que, bueno, yo en lo personal incluso tengo una situación de que hay ciertos temas que cada cierto tiempo yo los estoy repasando con la idea a veces de afianzar conceptos, ¿no? Entonces, vaya, por ejemplo, el tomar este tiempo, pues, para compartir este estudio con ustedes, que en algunos casos, pues, son temas que ya los han estudiado, que ya los conocen. Para mí también, no se crea, me sirve como una especie de refrescamiento y a veces es lo que precisamente se va buscando en este tipo de situaciones, ¿no? Que se dé esa situación del refrescamiento. Entonces hoy vamos a hablar acerca del Tribunal de Cristo y recuerde pues de que como siempre usted puede hacer preguntas, ya sea a lo largo del estudio o también, por ejemplo, la otra situación que puede hacer es de que al final pues tenemos el momento precisamente para las preguntas. Entonces, ahora que vamos a hablar acerca del Tribunal de Cristo, pues vamos a, digámosle así, vamos a sentar unas bases que pues para nosotros van a ser importantes que las podamos considerar, hablando precisamente acerca del Tribunal de Cristo. El pasaje clásico en ese sentido, pues para hablar acerca del Tribunal de Cristo es 1 Corintios 3 del 10 al 15. No quiere decir por eso de que no hayan otros pasajes que lo mencionen, como no. Hay otros pasajes que lo mencionen, pero este precisamente de 1 Corintios 3 del 10 al 15 tiene la curiosidad de que comparado con los otros es un poco más extenso, ¿no? Y nos agrega algunos detalles que es importante que nosotros podamos ver. Por ejemplo, en este caso los versículos 10 y 11. Hermano Elio, por favor, si nos puede leer 1 Corintios 3 del 10 al 11. Es el que está, es el Ah, texto que está en pantalla. amén, pastor. Dice la palabra, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se lo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, lo cual es Jesucristo. Correcto. Vea de que en este caso, pues se nos habla primeramente nos dice de que en el caso de la iglesia, pues entiéndase la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿va? La iglesia como cuerpo de Cristo, prácticamente nosotros en general estamos descansando sobre el trabajo de otras personas y el trabajo que nosotros estamos haciendo le va a servir también a alguien más. Entonces, teniendo en mente esa situación de que lo que nosotros hacemos quieras o no, estamos cosechando el trabajo de otros y estamos sembrando para que otros cosechen, es entonces donde viene Pablo y agrega esta parte. Mire que sería lo que está los versículos del 12 al 15. Hermano Hernán, ¿nos puede leer por favor los versículos del 12 al 15? Es el segundo párrafo. Con gusto, pastor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como, quiero ver, espérenme, permítame, Ajá, así como por fuego. correcto. Entonces Ahí vea. está, amén. Ahí está, no, la hizo bien, excelente. Vea de que en este caso, pues en el primer párrafo, que son los versículos del 10 al 11, se habla acerca de que cada uno de nosotros, pues en alguna medida como que está prácticamente lo que les comentaba, ¿no? De que estamos sobre el trabajo de otros y lo que nosotros estamos haciendo va a servir para bendición de otras personas más adelante. Ahora, pero ¿qué es una de las cosas que menciona? Dice, primero el versículo 11 nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí en ese aspecto, pues definitivamente verdad más clara no puede haber, más en la forma en la que Pablo lo explica. Pero después viene y menciona, dice que si sobre este fundamento, dice, alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, y después menciona madera, heno y hojarasca. Fíjese de que aquí en esta parte hay una, digámosle así, como que hay una parte bien interesante de discusión. Hay quienes lo que tratan de hacer es de identificar, como queriendo decir, mire, el oro es esto, la plata es esto, las piedras preciosas, la madera es esto, el heno es esto, la hojarasca es esto. Hay quienes lo tratan de hacer de esa manera. Sin embargo, nosotros podemos notar una cosa, que los primeros tres tienen la curiosidad de que prácticamente resisten el fuego. Eso es lo que tienen en común. El oro, la plata, las piedras preciosas resisten el fuego, mientras que la madera, el heno y la hojarasca tienen la situación de que esos no resisten el fuego. Entonces se da la situación de que en el sentido de decir, mire, cuando nosotros trabajamos para la obra de Dios, pues la verdad que la obra de Dios se puede clasificar en esos dos grandes grupos, ¿verdad? El grupo de los elementos que sí resisten el fuego, que son el oro, la plata y las piedras preciosas, y el grupo de los elementos que no resisten el fuego, que son la madera, el heno y la hojarasca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como se da esa situación de que dice que nosotros podemos hacer obra de ese tipo, mire lo que dice después en el versículo 13. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, se da esa situación de que cuando nosotros servimos al Señor en lo que sea que lo hagamos, en lo que sea que lo hagamos, se da la situación esa de que hay cosas que nosotros hacemos que resisten el fuego y hay cosas que nosotros hacemos que no lo resisten. Ahora dice, se da la situación, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué son en este caso, por ejemplo, las obras de los elementos que sí resisten el fuego? Cuando habla acerca de oro, plata y piedras preciosas. Son situaciones, por ejemplo, que nosotros hacemos, aquel trabajo que nosotros hacemos para Dios con sinceridad. Ese es un primer punto, que nosotros hacemos con sinceridad. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, está dentro de esas obras de oro, plata y piedras preciosas? Aquello que nosotros hacemos para gloria de Dios. Entonces, cuando se dan esos dos elementos de la sinceridad y aquello que es hecho para la gloria de Dios y no para el beneficio personal, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese servicio es de oro, plata y piedras preciosas, o sea que sí resisten el fuego. El fuego en las escrituras pues tiene el símbolo de lo que es el juicio de Dios o aquello de que Dios, digámosle así, cómo es que Dios realmente ve las cosas. ¿Verdad? Usted se fija, por ejemplo, que cuando Jesús estaba con los discípulos allí en Mateo 24, se da un fenómeno un poco curioso. Entonces, le decía, se da la situación de que, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? El oro, plata y piedras preciosas, decimos, son aquellas cosas que se hacen con sinceridad, son aquellas cosas que se hacen para la gloria de Dios, mientras que la madera, el heno y hojarasca, ¿qué es lo que sucede? Ahí es lo contrario. Ahí son aquel tipo de cosas que nosotros hacemos para lucirnos, que nosotros hacemos para presumirle a otras personas, que aquellas cosas que nosotros hacemos pero que no edifican. Y ahí en ese caso, pues en la escritura hay un montón de ejemplos. Usted se fija, por ejemplo, cuando Jesús pone la explicación esa del fariseo y el publicano. ¿Qué es lo que dice que hacía el fariseo? Dice que él oraba consigo, con sí mismo, dice la narración en Lucas. O sea, él no le estaba orando a Dios. Y cualquiera que lo viera hubiera dicho, qué bárbaro, qué hombre más entregado, qué hombre más de oración, qué hombre más humilde ante Dios. Cuando en realidad lo que él estaba haciendo era una oración no para Dios, sino que estaba haciendo una oración para exaltarse a sí mismo. Entonces, está el asunto ese, mire, y nosotros podremos saber si realmente lo que una persona está haciendo es para gloria de Dios o no. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Hasta cierto punto sí, porque dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Hasta cierto punto no, porque hay ciertos detalles, por ejemplo, que nosotros no podemos conocer. Que, por ejemplo, ya ve lo que le pasó cuando fue la elección de David, ¿va? Que cuando fue la elección de David, dice la Escritura que dio la respuesta de Dios, precisamente cuando el profeta Samuel le dijo que por qué era ese el indicado. La respuesta de Dios es que Dios no mira lo que el hombre mira, dice, porque el hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón.
¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Dice el 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, aquello que se hizo con sinceridad, aquello que se hizo para gloria de Dios, eso definitivamente que va a sobrevivir. Y un detalle importante, va a recibir recompensa, que esa es una de las cosas que precisamente esto que vamos a hablar acerca del tribunal de Cristo nos enseña. Ahora, ¿qué es lo que dice después la otra parte del versículo? Si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué pasa si aquellas cosas que yo he hecho en mi vida cristiana, qué pasa si no pasan la prueba del fuego? Lo que voy a perder es que voy a perder recompensas. Voy a perder recompensas. Pero después el apóstol hace la salvedad, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Su salvación no la va a perder, pero su recompensa sí, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, esta es una de las primeras cosas que este pasaje de Primera de Corintios nos establece respecto del tribunal de Cristo, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué es lo que se va qué es lo que se va a evaluar? O sea, ¿qué es lo que van a juzgar ahí? La otra cosa que también es importante, ya vamos a ir viendo más versículos al respecto, sobre quiénes van a participar en ese tribunal. Y la otra cosa que también es importante es sobre qué aspectos en el sentido de que, mire, y en el tribunal de Cristo, la salvación va a estar en juego o qué es lo que va a pasar con ella. Pero por lo menos ahorita, digámosle así, que tenemos esa base de que todo lo que nosotros hacemos va a ser juzgado por Dios bajo esos dos criterios. ¿Resiste el fuego? ¿No resiste el fuego? Si resiste el fuego, son obras de oro, plata, piedras preciosas. Aquellas cosas que se hicieron con sinceridad, aquellas cosas que se hicieron para gloria de Dios. Pero ¿qué pasa si es madera, heno y hojarasca? No resiste el fuego. Son aquellas cosas que se han hecho para la gloria personal, son aquellas cosas que se han hecho solamente para enaltecer el ego. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros no sabemos, pues el Señor sí la sabe y el Señor la va a examinar y la va a recompensar según lo que sucede. Luego fíjese que tenemos otra situación, siempre hablando acerca de el tribunal de Cristo y se da lo siguiente. Hablando acerca del tribunal de Cristo, fíjese de que está el significado de tribunal. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos acerca del tribunal? Esta cita está bien interesante. Mire, 2 Corintios 5:10. Hermano Jaime Rivas, ¿será que nos puede leer 2 Corintios 5:10? Buenas noches, pastor y hermanos. Buenas Palabra noches. de Dios dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Palabra de Dios. Correcto. Vea que en este caso nos dice la Escritura, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué es lo que va a suceder en el tribunal de Cristo? Lo que leíamos allá en el pasaje anterior de 1 Corintios capítulo 13. Eso es lo que va a suceder. Ahora dice, es necesario que todos, en este caso todos, se está hablando acerca de los creyentes. Ya vamos a ver el por qué. Ya vamos a ver el por qué. Ahora, hay una situación. Y cuando hablamos acerca vea de que una de las cosas que dice que va a ocurrir en ese tribunal, dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, dice, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso de lo malo que se va a juzgar, ¿a qué se refiere? Fíjese de que ahí está precisamente la palabra que se ocupa en el texto griego, y la palabra que se ocupa en el texto griego es esa palabra de faulos. Y faulos lo que significa es algo que es inútil, o sea, algo de que es que no produce nada bueno, pues que no produce una ganancia. Y es interesante el conocer esto precisamente porque hay una palabra griega específica para hablar acerca de aquellos actos pecaminosos, ¿verdad? Entonces, en este caso, no son los actos pecaminosos los que están en juego por una sencilla razón. Porque como los pecados ya han sido pagados por Cristo y como la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que sucede? En el tribunal de Cristo no se van a juzgar pecados,
sino que lo que se va a juzgar es aquellas cosas que nosotros hicimos para Dios. ¿Hay cosas que pueden restar recompensa? Sí, por ejemplo, el mal testimonio, por ejemplo. El mal testimonio es una de las cosas que definitivamente en algún momento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer resta precisamente aquello de que, pues sí, mira, vos predicabas, pero ¿qué era lo que sucedía? Predicabas, pero predicabas para que la gente se convirtiera, pero dabas mal testimonio. Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Es una obra que en algún momento puede, al ser examinada por el fuego de Dios, lo que va a suceder es de que va a sufrir pérdida. Entonces, por eso es de que está esa situación de que dice la Escritura que en el tribunal de Cristo, cada quien va a recibir según lo que haya hecho, dice, sea bueno o sea malo. Luego, fíjese que la otra cosa tiene que ver precisamente con esta palabra de tribunal, ¿verdad? Porque ahí en 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esa palabra de tribunal, ¿qué es? Fíjese que se le llama tribunal porque era el lugar donde se ponía el tribuno, ¿verdad? Donde se ponía un funcionario romano que se llamaba tribuno. La palabra que se ocupa en el texto griego, pues es la palabra bema, y una de las cosas que significa es superficie elevada, plataforma o lugar para hablar en una asamblea pública. Ahí está de que, por ejemplo, si nosotros buscamos esa palabra de bema en la versión de los 70, específicamente en Nehemías 8:4, se usa para describir el púlpito en el que estaba Esdras para leer las escrituras al pueblo. Entonces, esta palabra de tribunal, así como aparece acá en 2 Corintios, no tiene que ver con un lugar de juicio. No tiene que ver como un lugar de juicio, sino que tiene que ver como un lugar donde un funcionario importante, en este caso el tribuno, se va a subir ahí. También el otro uso que tiene bema es precisamente, usted recuerda que por ejemplo en los Juegos Olímpicos se daba la cuestión esa de que había el primero, segundo y el tercer lugar. Pues eso también se llamaba bema. O sea, esa tarimita de 3 lugares donde se premiaba a los ganadores de una competencia deportiva. Entonces, en este caso, la palabra, cuando se habla acerca del tribunal de Cristo, no tiene el concepto de decir, pues mire, van a juzgar nuestros pecados y cosas así por el estilo. Claro, con esto no le quiero decir, pues que entonces que tenemos carta blanca para pecar, ¿verdad? Porque ya ve que también las escrituras, cuando un cristiano peca, pues también tiene sus 2 que 3 advertencias mero serias, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Ya al estar en el tribunal de Cristo, muchas de esas cosas van a ser tratadas de una manera diferente. Luego también fíjese de que tenemos esta situación, mire, hablando siempre acerca del tribunal de Cristo. Veamos, Oscar, si nos lees, por favor, Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Correcto. Vea de que en este caso, otra vez las escrituras pues nos hablan acerca de esa situación de, mire, nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, pero estamos viendo esa situación precisamente de que la palabra tribunal no tiene el significado de que va a haber un juicio. No tiene el significado de que va a haber un juicio por una sencilla razón, porque eso, en el caso del creyente, eso fue una de las cosas que Cristo ya lo resolvió en la cruz. Pero tampoco quiere decir, y quiero insistir en esto, y por eso es la idea del tribunal de Cristo, no significa entonces que nosotros tenemos carta blanca para pecar, ¿va? No es eso. Pero sí menciona las escrituras el hecho de que si nosotros hacemos bien, estamos claros que aunque la salvación es por Cristo, pero la recompensa va a venir de Dios. Eso es algo como, por ejemplo, lo que el Señor dice, ¿va? De que ahí en los evangelios dice que aquellas cosas que nosotros hacemos en lo secreto, ¿qué es lo que dice? Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cuándo va a ser ese momento? En el tribunal de Cristo, que es precisamente donde los creyentes vamos a comparecer ante Dios para aquellas cosas que hicimos bien y aquellas cosas que tal vez nosotros suponíamos que las hacíamos bien, pero que a la hora de las horas pues no fue tan así, ¿va? Luego fíjese de que siempre hablando acerca de esto del tribunal tenemos una situación. Hay algunos puntos importantes para hablar acerca del tribunal de Cristo. Una de ellas tiene que ver con lo siguiente. Mire, ¿y cuándo va a suceder el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia en el cielo. Ahí es donde va a suceder.
El tribunal de Cristo va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia en el cielo. Ahí en esa cita que usted ve en la pantalla, pues está la cita de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde se habla pues acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, y entonces está el asunto. ¿Y cómo sabemos de que el tribunal de Cristo va a ser después? Ahí está la cita, mire, Lucas 14, del 13 al 14. Lucas 14, del 13 al 14. Hermana Claudia, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Lucas 14, del 13 al 14. Perdón, tal vez va en tráfico todavía, disculpe. Estoy manejando, perdón, sí. Ahorita me acabo de acordar, discúlpeme. Hermano Hernán, si lo lee, por favor. Lucas 14, del 13 al 14. Amén, pastor. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Correcto. Vea en este caso que dónde es que el Señor ubica precisamente el momento de la recompensa. Dice, en la resurrección de los justos, de los creyentes. ¿Y eso cuándo va a suceder? Va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces es por eso que nosotros sabemos de que el tribunal de Cristo va a ser cuando la iglesia sea arrebatada. ¿A dónde? En el cielo. ¿Verdad? Precisamente porque tenemos el pasaje de 1 Tesalonicenses que nos habla acerca de que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, luego nosotros los que vivimos nos juntaremos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que dice el pasaje de Tesalonicenses del arrebatamiento. El pasaje de Lucas nos agrega el detalle de poder decir, mire, ¿y el tribunal de Cristo en qué momento va a ser? Va a ser en la resurrección de los justos, en la resurrección precisamente que el apóstol Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 4. Entonces es por eso de que nosotros sabemos precisamente que el tribunal de Cristo, ¿dónde va a ser? Va a ser en la presencia de Dios en el cielo, cuando la iglesia haya sido arrebatada. En ese momento es que va a suceder. Ahora, hay una situación y que es interesante, por ejemplo, que nosotros podamos hacer la distinción, que nosotros podamos distinguir entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. ¿Cuál es la diferencia? El tribunal de Cristo va a ser para creyentes y va a ser para recompensar lo que nosotros hayamos hecho estando en Cristo. Para eso va a ser el tribunal de Cristo. El juicio del gran trono blanco, que es el que está en Apocalipsis 20, del 11 al 15, a ese es solo para los inconversos de todas las edades. Y el juicio del gran trono blanco no va a ser como para poder decir, mire, vamos a ver si nos equivocamos, este estaba del lado equivocado y hay que salvarlo. No, es que la salvación está definida desde el momento que una persona entregó su vida a Cristo o lo rechazó. Desde ese momento la salvación está decidida. Pero y entonces en el caso del inconverso, el juicio del gran trono blanco, ¿qué finalidad va a tener? Demostrarle su culpabilidad. Demostrarle su culpabilidad y demostrarle, pues según dice también el libro de Apocalipsis, en base a los libros, el castigo que merece. Entonces, el juicio del gran trono blanco para los inconversos no es para ver si se salvan, sino que solo por el hecho de estar ahí ya están condenados. El tribunal de Cristo no va a ser para ver si los creyentes se salvan, porque la salvación ya está dada por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese aspecto hay que hacer la distinción entre lo que es el tribunal de Cristo, del que estamos hablando ahorita, y el juicio del gran trono blanco, que es el que va a ocurrir en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Luego la otra cosa, bueno, en todo esto recuerde que si va surgiendo alguna pregunta y cree que se le puede olvidar, pues ahí en el momento dígala, o si no, pues al final vamos a tener el momento de las preguntas. Algunos puntos importantes, siempre hablando acerca del tribunal de Cristo. Uno de ellos es el siguiente. Este pasaje de Apocalipsis 19, 8, hermano Jan, si nos lo puede leer, por favor, Apocalipsis 19, 8. Con gusto, maestro. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Correcto. Vea de que en este caso se da la situación de que Apocalipsis 19, ¿qué es lo que describe?
describe la segunda venida de Cristo para implantar su reino. Eso es lo que describe Apocalipsis 19. Pero es interesante que en Apocalipsis 19 ya la iglesia ya viene vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es otro pasaje que nos ayuda a ver que precisamente el tribunal de Cristo, ¿dónde va a ocurrir? En el cielo. ¿Va a ocurrir después de qué? Va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Es por eso de que se da esa situación de que el Señor Jesucristo dice, mire, ¿y cuándo vamos a recibir la recompensa por las cosas buenas que nosotros hagamos? En la resurrección de los justos. En Apocalipsis 19, ya cuando Jesucristo viene con su iglesia a implantar su reino, ¿qué es lo que sucede? Ella viene vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Quiere decir de que en ese momento entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo han ocurrido dos cosas. Ha ocurrido el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Las dos cosas han ocurrido. Y es por eso de que ya vemos ahora en Apocalipsis de que la iglesia viene vestida de esa manera. Luego también hay otra cosa que es importante, hablando siempre de los elementos que hay que considerar. Fíjese que, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, este evento que estamos hablando del tribunal de Cristo va a ocurrir ¿entre qué momento? Después de que la iglesia sea arrebatada, va a ocurrir en el cielo, de tal manera que cuando sea la segunda venida de Cristo para implantar su reino, ¿qué es lo que sucede? La iglesia ya ha recibido su recompensa de parte de Dios y ya regresa con Cristo, dice, vestida de lino limpio y resplandeciente. Luego también, otro punto importante ya, hablando siempre acerca del tribunal de Cristo, ocurre con lo siguiente. ¿Por qué en el tribunal de Cristo, no va a ser para juzgar la salvación de nadie? Por esto que está acá, mire, por esto que está acá. Hermano Helio, si nos lee, por favor, Juan 3:18. Juan 3:18. Amén, pastor, ahorita. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Correcto. Entonces, aquí se da lo siguiente. ¿Por qué en el tribunal de Cristo no se va a decidir si un creyente realmente merece la salvación o si a la hora de las horas se la van a quitar? Ese punto no está en discusión en el tribunal de Cristo por la sencilla razón de que la salvación es por creer en Jesucristo. Entonces, por eso es que dice, el que en él cree no es condenado. Y yo quiero que note una cosa. Note que dice, pero el que no cree, vea una cosa. No dice que será condenado, dice que ya ha sido condenado. ¿Verdad? Ese es un detalle bien curioso, que desde el punto de vista de Dios, aquella persona que no ha creído en Cristo, él ya prácticamente ya su condenación la tiene asegurada. Entonces, es por eso que decimos de que tanto en el tribunal de Cristo como en el juicio del gran trono blanco, la salvación no está en juego en ninguno de los dos casos, porque ya esa está decidida, precisamente por eso que está mencionada acá en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, dice, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, como ese asunto no va a estar en discusión, porque eso ya se decidió por nuestra aceptación de Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, entonces es por eso que en el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que se va a revisar? Lo que hayamos hecho para Dios después de haber recibido a Cristo. Que ese es un detalle bien importante. Y es por eso de que alguien viene y dice, es que mire, a veces en esa famosa discusión con los católicos de que si las buenas obras salvan o no. No, no salvan, pero sí ante Dios son importantes y las va a recompensar. O sea, eso que no le quepa la menor duda, que aquel servicio que nosotros prestemos para gloria de Dios, aquel servicio que nosotros hagamos desinteresadamente, aquel servicio que nosotros hagamos de corazón, téngalo por seguro que todo eso va a recibir su recompensa de parte de Dios, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que acá las Escrituras nos establecen.
Luego fíjese que también está esta otra situación. ¿Por qué los pecados, como para quitarnos la salvación, por qué no están en juego? Oscar, léenos por favor Hebreos 10:17. Hebreos 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea de que la salvación es un asunto que está definido por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Eso es lo que define la salvación. Es por eso que en el tribunal de Cristo, digámosle así, que ese asunto no va a estar en discusión. Ese asunto no va a estar en discusión. Pero claro, situaciones como el mal testimonio, como aquellos pecados que nosotros hagamos y que sirvan de piedra de tropiezo, téngalo por seguro que alguna reprimenda vamos a recibir por ello. Eso que no le quepa la menor duda. Eso que no le quepa la menor duda. Ahora, está esta otra situación, mire, y por qué, digámosle así, cuál va a ser lo interesante, cuál va a ser lo interesante del tribunal de Cristo. Es por esto que está, hermana Ana Morales, ¿no puede leer, por favor, Hebreos 6:10? Hebreos 6:10, es la cita que está abajo. Amén, pastor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál va a ser la finalidad cuál va a ser la finalidad del tribunal de Cristo? Dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Ahora, quiero que observe una cosa, dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. O sea, el amor que yo siento por Jesucristo, que es una de las cosas que me debe de motivar a hacer el bien. ¿Verdad? Y fíjese que en esto del amor hacia su nombre, alguien me contaba me decía un día de esto, pues. Me invitaron a predicar a una iglesia y me decía esta persona, fíjese, me dice que uno de estos días yo invité a un pastor por acá, me dice, y ya ve que en las iglesias pues se estila esa situación de la ofrenda de amor, pues como una ofrenda desinteresada que muchas veces las iglesias dan a los pastores invitados. Entonces viene este pastor cuando el anfitrión pues le dio el sobre precisamente para esa costumbre, entonces viene el pastor y agarra el sobre y le dice, no, pastor, le dice, yo no venía por esto, le dijo, yo venía por más. O sea que lo que él estaba esperando era una cantidad específica que él debía de recibir a cambio de. Entonces, claro, cuando una persona hace una cosa así, ya no lo hace por el amor a Jesucristo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que sí lo hacen? ¿Qué pasa con aquellas personas que sí lo hacen? Aquí es donde viene el escritor de Hebreos y dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, el tribunal de Cristo precisamente tiene esa finalidad, el hecho de que Dios va a decir, mira, todo aquello que mi pueblo está haciendo bien, todo aquello que mi pueblo está haciendo para gloria de Dios. Y otra cosa también que es bien importante en esto, incluso yo le recomiendo que de tanto en tanto explique en su congregación esto que le voy a decir. Todas aquellas personas que sirven a Dios a pesar de sus limitaciones, Dios tiene recompensa para ellos. ¿Quiénes? Aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y aún así son servidores en la iglesia. Aquellas personas que tienen silla de ruedas y aún así sirven en la iglesia. Aquellas personas que aún estando en muletas son de los que llegan temprano y son los más activos en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con todo este tipo de personas? Dice la Escritura, mire, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y de tanto en tanto, como, claro, tal vez sin mencionar nombres, pero de tanto en tanto como que deberíamos animar a esa clase de gente, después de que a veces hay personas que en silla de ruedas y llegan, ¿va? O mire, tal vez tienen alguna su deformación en el pie de que les obliga a utilizar muletas permanentemente. Y si usted se fija, a veces son de las personas que llegan temprano a la iglesia, son personas que usted le dice, mire hermano, me dicen tal cosa. Ah, claro que sí. Entonces, ¿qué dice la Escritura?
Y por eso está esta cita de Hebreos 6:10, que dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Claro que no. Y todavía dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, dice, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces tenemos ese asunto de que de parte de Dios definitivamente que va a existir esa recompensa para toda esa clase de personas. Luego fíjese de que si seguimos avanzando tenemos la situación, es esta. Porque nosotros hemos oído hablar muchas veces acerca de que Dios tiene coronas, ¿verdad? Que Dios tiene coronas como recompensa. Pero tratando de entender un poquito mejor qué significa esa lógica de las coronas, se da esta situación, mire. Ve. Por ejemplo, Oscar, léenos por favor, 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Correcto. Fíjese que aquí hay un detalle que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta, y es el hecho de que cuando las escrituras hablan de que los creyentes vamos a recibir recompensa, que vamos a recibir una corona, en el caso de los creyentes no es corona de rey. Fíjese bien, cuando las escrituras mencionan de que los creyentes vamos a recibir una corona, no es una corona de rey. Aquí ocurre una situación, mire, y es lo siguiente. Es precisamente de que en este caso de 1 Corintios 9:25, la palabra griega que se ocupa para hablar acerca de la corona que los creyentes vamos a recibir es la palabra estéfanos. Y esta palabra de estéfanos, ¿a qué tipo de corona se refiere? Era la corona recibida en los juegos como un adorno festivo y como una honra pública otorgada por un servicio distinguido. Entonces, en este caso, cuando las escrituras mencionan de que los creyentes vamos a recibir corona, no es corona de rey. Porque, de hecho, y ya lo vamos a ver, que por ejemplo, cuando la escritura habla acerca de la corona de Cristo, es una palabra diferente, ¿verdad? Es una palabra diferente, ¿verdad? Por aquello de que a veces alguien se podría soñar a decir, mire, vamos a recibir corona. Entonces, vamos a recibir una corona de rey. No, la palabra en el texto griego se refiere a un tipo de corona que recibe, por ejemplo, un ganador de una competencia deportiva. Aquel tipo de corona que recibe una persona, decir, mire, por su servicio social o por su trabajo, le vamos a dar esta corona de reconocimiento. Entonces, es ese tipo de corona la que el creyente va a recibir, no una corona de rey. ¿Verdad? Entonces, este asunto es bien importante, el poder establecer esa diferencia. Mire qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Cristo. Hermano Jaime, si nos puede leer, por favor, Apocalipsis 19:12. Apocalipsis 19:12. Palabra de Dios dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Palabra de Dios. Correcto. Vea una diferencia. En el caso del creyente dice que el creyente recibe una corona. ¿Y qué decimos que es esa palabra en el griego? Es la palabra estéfanos. ¿A qué se refiere esa palabra? A la corona recibida por haber ganado una competencia. Digamos como que sería una medalla, pues por decirlo de una manera, si quisiéramos buscar el equivalente moderno. Pero en el caso de Jesucristo no. En el caso de Jesucristo él tiene diademas. ¿Y cuál es la diferencia? Mire, la diferencia empezando por la palabra griega. Esta es una de esas palabras de las del griego que usted no sabe que sabe, mire. Porque la palabra griega para diadema es esa, diadema, diadema. ¿Y esta para qué se ocupa? La diadema era la que usaban los reyes, ¿verdad? Entonces, las escrituras hacen esa distinción porque porque yo he escuchado a veces a más de alguien decir, es que mire, los creyentes vamos a reinar, es que nosotros no vamos a recibir corona de rey. La corona de rey es de Jesucristo. La corona que nosotros vamos a recibir es la que recibiría el ganador de una competencia. La corona que va a recibir alguien como un reconocimiento por su buena labor. No es corona de rey.
Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que sucede? Precisamente el hecho de que las escrituras nos hagan la distinción entre la corona que nosotros vamos a recibir y la corona que Cristo tiene, porque en el caso de Jesucristo, él tiene una diadema, y no una, muchas, dice. Él tiene diademas, y la diadema, ¿quién la usaba? Los reyes. A nosotros no se nos van a dar diademas. A nosotros se nos van a dar esa palabra que dice ahí, estéfanos. Y le comento otra cosa. ¿Y para qué van a servir las coronas que nos van a dar? Van a servir para lo que dice Apocalipsis capítulo 4, para que las tiremos a los pies del trono. O sea que no va a ser para que nosotros digamos, mire todas las coronas que yo he logrado ganar. No, no va a servir para eso. No va a servir para eso. Las coronas van a servir para que nosotros, vaya, como una forma de decir de que nosotros podamos agradecer a Dios el poder estar en su presencia después de haber pasado todas las cosas que nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, este es un punto que digámosle así, es una aclaración muy importante que hay que tener en cuenta, que cuando la Escritura dice que el creyente recibe coronas, no son coronas de rey. Las coronas del rey son de Jesucristo y no son ni coronas, sino que son diademas, La corona del creyente es nada más una recompensa por lo bien que ha hecho y como un reconocimiento de parte de Dios público de ese bien. Eso es lo único que está sucediendo, ¿verdad? En ese sentido, porque hay quienes dicen, entonces yo voy a reinar sobre un montón de ciudades. No, es que nosotros no vamos a recibir coronas de esas, ¿no? Nosotros no vamos a recibir coronas de esas. Ahora, Solo una pregunta. dígame. ¿Se le interrumpo? No, dele. O sea, Esa es la idea, esa es la idea. Sí, fíjese que, bueno, he escuchado algunas veces que dicen, mire, hacen esa comparación de las coronas cuando una persona va a evangelizar y dice, son las coronas que estamos acumulando en el Señor, está mal aplicado entonces. No. Es que sabe dónde sí está mal aplicado, de que a veces hay quienes dicen, entendiendo esta situación de la corona, así como suena en el español, muchas veces se entiende, es que nosotros vamos a reinar. Pero no es ese tipo de corona la que nosotros estamos recibiendo. Nosotros no estamos recibiendo corona de rey. No, nosotros estamos recibiendo corona de reconocimiento por lo que hicimos. Estamos recibiendo corona de alguien que ganó una competencia. No estamos recibiendo coronas para reinar. Que tal vez, porque yo escuché una vez a alguien decir, no, decía yo, por el servicio que he dado a Dios, he dado al Señor, el Señor va a mencionar mi nombre y me va a decir, vas a reinar sobre 200 ciudades. No, así no, porque la corona que nosotros vamos a recibir no es de rey. Y la corona de rey incluso no se llama ni corona, sino que se llama diadema, y esas solo las usa Jesucristo. Nosotros vamos a recibir eso que menciona acá Pablo en 1 Corintios 9:25, esa palabra de estéfanos, que estéfanos no es corona de rey, sino que es corona de reconocimiento por algo que se hizo bien. Esa es una diferencia bien importante y que en alguna medida pues como que nos va, digámosle así, nos va a ayudar a evitar confusiones, ¿va? Dígame, hermano Hernán, perdón. Pastor, y esa corona también que dice de ahí el apóstol Pablo, ha andado buscando el versículo donde dice que aquel que luchare contra el pecado y venciere, recibirá la corona. No me recuerdo dónde está ese versículo. Ya lo vamos a ver, porque fíjese que hay una cosa bien interesante, que las escrituras nos hablan de que el creyente, digámosle así, hay 5 posibilidades de coronas que un creyente puede recibir, ¿verdad? O sea que hay diferentes cosas por las que se puede recibir corona, que es precisamente el tema que vamos a ver ahorita, la parte que vamos a ver ahorita, en el sentido de decir, bueno, ¿y qué cosas va a recompensar Dios? Ya vamos a ver de que hay 5 posibilidades, ¿verdad? Ahí pues ya estará en cada quien qué es la parte, digámosle así, qué es la parte que él puede ir ganando, por decirlo de una manera, ¿va? ¿Cuál es la parte que él puede ir ganando? Pero sí, hay 5 posibilidades que son las que vamos a ver en un momentito. Pero lo que sí es importante es el hecho de hacer esa distinción, por ejemplo, entre la corona del creyente, que esa se llama estéfanos, que esa no es de rey,
Esa no es de rey, sino que es una corona recibida en recompensa, como un adorno festivo, como una honra pública. El estéfanos no es corona de rey. La que es corona de rey es la diadema, y quien usa la diadema es Jesucristo, no nosotros, ¿verdad? Ese es un asuntito que es bien importante esa aclaración. Ahora, ¿y qué clase de coronas o por qué razones se puede recibir una corona? Las escrituras pues nos hablan por lo menos de 5. Las escrituras nos hablan por lo menos de 5. Mire la primera. La primera está en 1 Corintios 9:25. Oscar, si nos lees por favor esa cita de 1 Corintios. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Correcto. Entonces, la primera corona, ¿para qué va a ser? La primera corona va a ser para esto, mire, ve, para recompensar a aquellas personas que dominan el viejo hombre. Vale, porque está una situación. Nosotros como creyentes tenemos esa naturaleza pecaminosa de que a pesar de que nuestros pecados han sido perdonados, pero todavía estamos en esa situación, así como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, del mal que mora en mí. Pero ¿qué pasa? Eso no quiere decir, y fíjese de que a veces ese tipo de pasajes como que no hay que agarrarlos como excusa para la mediocridad, ¿verdad? Porque a veces hay quienes dicen, pues sí, es que como todos somos pecadores, entonces ni modo, ¿va? No, esa es excusa para la mediocridad. Porque déjeme decirle una cosa, si las escrituras nos hablan acerca de que nosotros debemos de ser imitadores de Cristo, quiere decir de que no nos está pidiendo un imposible. De lo contrario, la Biblia no lo pediría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquella persona que lucha contra sus pasiones y las logra vencer, va a tener recompensa. Entonces, por eso es que dice, y vea qué interesante que Pablo hace la comparación acerca de los atletas, ¿verdad? Que dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, hay un montón de cosas que no hace. Yo estaba viendo un día de estos, por ejemplo, una noticia que hablaba acerca de que Cristiano Ronaldo, cuando él estaba en Madrid, él tenía un restaurante al que él iba a comer y mire las cosas que comía. Salmón, ensalada, agua. Esas eran las 3 cosas que él comía. Salmón, ensalada, agua. Claro, un cuerpo que vale millones, no le íbamos a meter pupusas ni le íbamos a meter una Coca-Cola. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos, dice, a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una incorruptible. Entonces, esta primera corona de la que las Escrituras nos hablan, tiene que ver precisamente con esa situación del dominio del viejo hombre. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque aunque todos tenemos esa lucha, pero habemos quienes somos un poco más exitosos que otros en el resultado de esa lucha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice la Escritura, mire, usted lucha contra la vieja naturaleza y la logra doblegar, hay una recompensa para usted, ¿verdad? Hay una recompensa para usted. Entonces, en ese aspecto es bien interesante esta primera corona, que como le decía, tiene que ver con esta situación del dominio del viejo hombre. Y es interesante de que si las Escrituras lo dicen, es porque se ha de poder. Y es que fíjese que aquí ocurre una cosa, y siempre tomando la cuestión esa de las competencias olímpicas. Por ejemplo, en la carrera de los 100 metros, había una cifra que antes se pensaba que era imposible y era correr los 100 metros en 9 segundos. En algún momento se pensó que eso era imposible. Hubo alguien que lo pudo hacer. Entonces, cuando hubo alguien que lo pudo hacer, entonces ya como que les cayó el 20, ¿va? Entonces quiere decir de que esa meta no es imposible. Quiere decir de que lo que hay que hacer es, entonces, que yo debo de trabajar para lograr esa meta.
que es precisamente, por eso le decía, de que esta situación de la lucha contra el viejo hombre no lo debemos de ver en función, pues es que todos somos pecadores. No, pero también, si las Escrituras nos ponen ese reto, es precisamente porque quiere que nosotros pensemos en función de excelencia, pues. Que nosotros pensemos en función de excelencia, de que si las Escrituras nos ponen ese reto, es porque se puede, y por eso es que lo dice. Luego fíjese que hay una segunda corona, mire, y es esta. Hermano Helio, nos lee, por favor, 1 Tesalonicenses 2:19. 1 Tesalonicenses 2:19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Correcto. Entonces, esta segunda corona, ¿para qué es? Para los que ganan almas. Por eso es de que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, mire, dice, ¿cuál es la corona que yo tengo? Soy vosotros, dice, o sea, todas las almas que se han convertido por mi ministerio, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que sucede? Y esto nos hace ver una situación bien interesante, porque vaya, nosotros vemos que en las Escrituras está la Gran Comisión, ¿verdad? Mateo 28:19, Marcos 16:15, ¿verdad? Entonces las Escrituras nos hablan acerca de la Gran Comisión, que debemos predicar el Evangelio y todo eso está perfecto. Pero acá el apóstol Pablo agrega un detalle adicional, que cuando nosotros ganamos almas, aparte de que estamos cumpliendo un mandato del Señor, también vamos a recibir recompensa por hacerlo. Es por eso de que en este caso dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, el estéfanos. Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces, ahí es donde está de que decimos la primera corona es por dominar el viejo hombre, la segunda es por ganar almas. Hay una tercera corona que es por esto, mire, ve. Hay una tercera corona, esa está en Santiago 1:12. Hermano Jan, si nos puede leer, por favor, Santiago 1:12. Con gusto, maestro. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Correcto. Vea de que en este caso la tercera corona, ¿para qué es? Por resistir la tentación. ¿Verdad? Porque alguien puede pensar, mire, a la hora de las horas, ¿qué me saco yo? ¿Qué me saco yo con decir no a insinuaciones? ¿Qué me saco yo con no hacer caso a lo malo? Hay recompensa. Hay recompensa. Y por eso es que dice, y mire, si tal vez si le ponemos un poco de énfasis al pasaje, dice, bienaventurado vea que empieza con la palabra bienaventurado por lo siguiente, porque precisamente a veces se nos hace ver como que si uno no cede a la tentación, como que uno no es hombre, como que uno se ha arruinado la vida, cosas así por el estilo. Y la Escritura no dice eso. La Escritura dice que cuando nosotros resistimos, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, no el hecho de ser tentado, porque el ser tentado en sí no es pecado, sino el ceder a la tentación. ¿Qué dice la Escritura cuando nosotros soportamos? Bueno, dice, cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces tenemos esta corona precisamente que es muy importante y que tiene que ver precisamente con esta situación de resistir la tentación. Luego fíjese que esta corona es bien interesante, mire, ¿ve? Esta corona es bien interesante. Hermano Hernán nos puede leer 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. Amén. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Correcto. Vea que en este caso la cuarta corona, ¿para qué es? Para los que aman su venida. O sea, de que esta corona en ese aspecto es bien interesante de ganar, ¿verdad? Por aquello de que alguien puede decir, y fíjese que a veces el predicar acerca de que Cristo vuelve, como que es un tema que se está volviendo un poco escaso en los púlpitos, ¿no? Como que a los pastores nos gusta hablar acerca de que la comunión con Dios, que acercarse a Dios y todo ese tipo de cosas, pero no hablar acerca de la venida del Señor. Y en este caso el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Que hay una corona de justicia
Y dice, y vea que en este caso todavía Pablo dice, la cual me dará el Señor juez justo. O sea que él sabe que Dios le va a dar esa corona a él porque Dios es justo en la forma en la que lo trataba a él. Dice en aquel día. ¿Cuándo? En el arrebatamiento de la iglesia, de lo que hemos estado comentando. Pero vea que dice al final del versículo, dice, y no solo a mí, sino también dice a todos los que aman su venida. Entonces, ahí es donde usted tiene esa situación de que está esa cuarta corona, decimos por dominar el viejo hombre, por ganar almas, por resistir la tentación, y en este caso la cuarta corona dice para los que aman su venida. Y hay una quinta corona que también es bien interesante, miren. Esta quinta corona es bien interesante. Está precisamente en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Hermano Jaime, si nos lo puede leer, por favor. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Palabra de Dios dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Palabra de Dios. Mire qué bonito, ¿va? Primero es un llamado a los pastores a hacer la tarea bien, ¿va? A hacer las cosas como se debe. Dice, vea de que incluso fíjese que este versículo nos da algunas ideas bien importantes sobre lo que estábamos leyendo ahí en Primera de Corintios de oro, plata, piedras preciosas y madera, heno y hojarasca. Vea por qué. Porque dice, por ejemplo, en el versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Mire qué interesante. No por fuerza. ¿Qué pasa aquella persona? Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué pasa a aquella persona que lo hace por obligación? Es obra de madera, heno y hojarasca. ¿Qué pasa con aquella persona que lo hace voluntariamente? Eso es obra de oro, plata, piedras preciosas. Después dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué pasa con aquella persona que predica para lucrarse? Aquella persona que su ministerio es ¿qué tanto dinero puedo yo hacer aprovechándome de los hermanos? Esa es obra de madera, heno y hojarasca. ¿Qué pasa con aquella persona que lo hace con ánimo pronto? Ese es oro, plata y piedras preciosas. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué es eso? Es madera, heno y hojarasca. ¿Qué dice? Sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué es eso? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Y qué es lo que dice después? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros también, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, dése cuenta que en ese aspecto las escrituras nos hablan acerca de eso. Por eso es de que, no me acuerdo quién mencionaba ahorita esa cuestión de que se le dice a una de las iglesias del Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, mantenete firme, va, mantenete fiel precisamente para que cuando sea la venida del Señor, cuando estemos en el tribunal de Cristo, recibas la recompensa correspondiente, ¿va? Bueno, vamos a pasar ahorita pues al espacio de las preguntas y los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte que quiera hacernos en base precisamente a todo esto que hemos estado comentando, ahorita es el momento. Hermano Hola, Jaime, pastor. Sí. permítame, primero Jaime Rivas y después el hermano Heriberto. Veamos. Hermano Gracias, pastor. Tal vez nada más para vincular o enlazar algunas cuestiones que se dijeron al inicio, que digamos, hay las obras, digamos, que se desarrollan en este momento, de repente van a ser cosechadas por otros, y esa es como una secuencia que se trae, ¿no? Alguien previo a nosotros hizo un trabajo que ahorita se está cosechando. Claro. Empalmando eso, digamos, con lo de la oro, plata y piedras preciosas, si se fija, el oro, plata y piedras preciosas son materias primas. Tiene que venir un joyero como para hacer las obras, ¿no? Se le proveerá esa materia prima para poder hacer esas obras más de mayor valor.
Me gusta eso, me gusta eso. Dígame. Hola. Básicamente eso era, pastor. Pero está muy interesante eso, en el sentido de que el oro, plata y las piedras preciosas, ellos en la naturaleza pues se encuentran en bruto, ¿va? Se encuentran en bruto y necesita de alguien que los trabaje, digamos, un joyero, en el caso del oro pues alguien que le quite las impurezas, la plata también anda en la misma situación, me gusta eso, me gusta eso. Veamos, le voy a comentar cómo está el orden. Después de la opinión, ya Jaime ya opinó, ahora viene el hermano Hernán, después el hermano Jan, la hermana Claudia y después Oscar. Veamos, hermano Hernán, dígame. Pastor, yo una duda. Hay un texto en la Biblia donde dice que nuestras obras, dice, son como trapos de inmundicia. ¿A qué se refiere con eso? ¿O está hablando en algún contexto? Fíjese que es más que todo en el contexto, porque donde está eso, pues es en el libro de Isaías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí está la situación esa precisamente de que dice que nuestra... Es que con las obras pasa un asunto, que cuando las obras son producto del orgullo humano, ante Dios no sirven. Le voy a poner un ejemplo. Usted ve en Mateo 24 que Jesús anda con los discípulos en el templo y ellos mostrándole el templo como que dicen, mira qué bonito, hay templo. Claro, según ellos el Señor les iba a decir, qué bueno, mire qué bien que tienen el templo. Pero usted ve que ¿qué les dice Jesús? Mire, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, para ellos como que debió ser en la situación aquí, ve y mirar nosotros queriéndote presumir que tenemos un templo bien bonito y vos nos decís que lo van a destruir. Entonces, el asunto es de que todo aquel tipo de obra, cuando es hecho fuera de Dios o cuando es hecha solamente para gloria personal, cae en esa categoría de que a la hora de las horas es trapo de inmundicia, ¿va? O sea, no es algo, es por eso de que la salvación en sí no puede ser definida por esa situación. Bueno, porque entre otras cosas, lo primero que haría sería que le quitaría valor al sacrificio perfecto de Cristo, ¿va? Ese sería quizás lo especial. Entonces, en el contexto en el que está mencionada en los profetas, tiene que ver precisamente con aquel tipo de cosas que a veces la gente pensaba, Dios se ha de sentir pero orgullosísimo de mí, va. Pero claro, eran obras producto de la carnalidad y en ese caso es cuando las escrituras las catalogan como trapo de inmundicia, ¿va? Ahí es donde está la situación. Veamos, muy bien. Gracias, pastor. Veamos, hermana Claudia, dígame. Hola. Sí, pues le quería preguntar, está el Tribunal de Cristo, que ya nos explicó usted, que cuando los salvos por Jesucristo van a recibir la Recompensa. corona, la recompensa. Pero ¿dónde entra, pastor? Primera de Corintios 6:10. Después de ese tribunal, cuando dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ellos no heredarán el reino de los cielos. Esa herencia del reino de los cielos es después del tribunal. No, sino que no, eso es antes, porque si usted ve el versículo 11, ¿qué es lo que dice? Y esto erais algunos. ¿Verdad? Porque primero hace listadito, ¿va? Que los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, dice, todos esos no entrarán en el reino de los cielos. Ahí termina el versículo 10. En el versículo 11, ¿qué es lo que dice? Y esto erais algunos. O sea que en Corinto esa gente antes de ser cristiano, había estado en ese zoológico. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, más ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que Pablo está ejemplificando es precisamente la obra de transformación que Cristo había obrado en ellos, de que ellos antes eran eso, pero ahora que estaban en Cristo eran otra cosa muy diferente. ¿Qué pasa entonces con los cristianos que todavía siguen practicando esas cosas? Perdón, no le entendí muy bien eso último, se le oye como... ¿Qué pasa con los cristianos que aún siguen practicando ese listado de Primera de Corintios?
Bien podría ser de que entre otras cosas, pero ya eso ya está bien difícil de saber si realmente se han convertido, ¿va? O la otra cosa que están todavía en ese proceso de que como estaban bien adentro en el pecado, pues el sacarles eso de encima pues va a ser un proceso más largo. Pero sí en ese sentido, claro, tal vez a nosotros no nos debe servir como para andar examinando digamos, la vida de pecado de los demás. Lo que sí nos debe de servir, y eso sí es importante, lo que sí nos debe de servir a nosotros es como una manera de decir qué tanto de la vieja vida o de la vida pasada he dejado. Pues sí, es como Es, un es, inventario serio, esto ¿verdad? sí, De que eso hablan sí, de como un inventario moral. claro, Debe ser, claro, hacer un checklist para ver qué cosas que están ahí. Yo sí claro, la practico. eso sí. Y fíjese que es por eso, por ejemplo, que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, dice, examinaos a vosotros mismos, dice. A menos dice que Porque estéis cuando yo le reprobados, dice. O sea, de que nos hace la situación esa de decir, mire, nosotros debemos de hacer ese autoanálisis, pues de decir, bueno, realmente mi vida está cambiando. O sea, porque debemos de cuando hacer. yo leí ese listado, pastor, y yo vi el problema este que hay de la avaricia. Ujú. La avaricia está consumiéndonos a todos. Sí. Dice, los años no heredarán el reino de los cielos. Y allá en Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. Bueno, ya ve el pasaje, Entonces, ya ve el pasaje que leíamos acerca de los pastores que dice que no deben de servir por avaricia, sino con ánimo pronto. Entonces en ese aspecto las escrituras como que nos dan parámetros bien claros, pues de que efectivamente ese tipo de cosas hay que irlas sacando, pues. Eso es definitivo, eso hay que irlo sacando. entonces el reino que habla allí es antes del tribunal. Sí, sí, porque lo que Pablo está explicando era lo que los corintios eran antes y lo que ahora, gracias al poder del evangelio en sus vidas, en lo que Cristo los había transformado. Ok, gracias. Muy bien, hermano Jan, dígame que usted era el que seguía, cuénteme. Gracias, maestro. ¿Qué recomendación no me podría dar o proporcionar en el principio del tribunal, la explicación sobre el tribunal? Hay una interpretación arriana, ¿verdad? De que en el Mateo 7:21-23, nunca os conocí, dicen que eso se apega en base a eso, No, en todo se ha caso no sé. aunque ya se ha explicado que es otro contexto, pero insisten que ese va dentro de. Entonces, ¿qué recomendación me podría dar ahí? Gracias. Vaya, hagamos una aclaración. En todo caso no sería arriana porque el arrianismo negaba la divinidad de Cristo, sería arminiana. Sí, sí, Arminia, Arminiano, perdón. sería arminiano. Bueno, pero dejando de lado ese asunto está lo siguiente. La base está en Efesios 2, del 8 al 10. Fíjese bien. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahí termina el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las buenas obras son y deben de ser una demostración ante el inconverso de que Cristo está obrando en nuestra vida. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Y ese tal vez como que es el equilibrio que hay que tener, porque a veces la gente piensa, pues si es que como la salvación es por fe, las obras no importan. No, como no. Claro que sí. Claro que sí. Y precisamente el tribunal de Cristo, entre otras cosas, va a tener esa finalidad. Si usted ve esa lectura que yo le acabo de hacer de Efesios 2, del 8 al 10, ¿qué es lo que sucede? Para salvación no me sirven. Para salvación no me sirven. Pero para demostrar, por eso es que dice,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahora que soy cristiano, ahora que soy cristiano, ¿para qué me sirven las buenas obras? Para una demostración pública de aquello que Cristo ya obró en mi corazón, ¿verdad? Entonces es por eso de que en ese pasaje de Mateo dice, sino el que... vaya, porque dice, ese pasaje de Mateo, por cierto, está esa situación, va, que dice, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero fíjense que una cosa que a mí me llama la atención de ese pasaje es lo siguiente. Eso es lo que ellos dicen. Y lo que Dios dice de lo que ellos hicieron, ¿qué es? Lo que Dios dice de lo que ellos hicieron a la luz del oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, ¿qué es? Eran hacedores de maldad. Sí, maestro, lo que pasa es que ellos cuando dicen que hacen ese, como digamos, ese paralelismo, si lo queremos llamar así, de que estamos en el tribunal, ellos traen ese texto, ¿verdad? Porque dice que en el momento del tribunal vamos a ser rechazados. Ok. O sea, lo que le quiero hacer ver, maestro, de que ya se le explicó ese contexto, en primer lugar, porque es Mateo, etcétera, para quién iba dirigido, etcétera, pero insisten que en ese proceso, como así como dice que nosotros a veces aplicamos otros textos, ¿verdad? Dentro de eso, ellos aplican eso. Entonces yo quisiese ver qué mi recomendación me da para hacer ver que realmente están fuera de contexto, pero que ellos insisten porque es una doctrina. Usted lo sabe que es una doctrina. Sí, pero también fíjese que está el otro pasaje donde comenzamos el estudio en Primera de Corintios, que dice de que si la obra de alguno se quemare, dice, ¿qué es lo que sucede? Él sufrirá pérdida. O sea, recompensa va a perder, ¿verdad? De que tal vez iba creyendo de que el Señor me va a recompensar y ante los ojos de Dios no, lo que hiciste era madera, heno y hojarasca. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Entonces está también esa situación y que es bien importante, que a Dios no lo podemos engañar. Y ese es un asunto que es bien importante. A Dios no lo podemos engañar. Y aquellas personas que a veces hacen las cosas pensando, mire, véanme, pero ya con el punto así de vanidad, va. Así como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, dice, si yo hasta puedo dar mi cuerpo para ser quemado, que yo le aseguro que cualquiera diría, no, mire, no los maten a todos ellos, sino que yo me voy a dar por ellos. Claro, cualquiera se apantallaría y diría, mire, ese hermano sí que de veras tiene una gran fe. No, dice el apóstol Pablo, si no tiene amor de nada sirve, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, que es una de las cosas que las escrituras nos enseñan. Las obras para salvación nos sirven. Como un testimonio cristiano, sí. Como un testimonio del inconverso, sí. Van a ser recompensadas también, ¿verdad? Entonces, como que sería, aunque también déjeme hacerle una aclaración. A veces algunas de estas personas, y sucede de ambos lados, que a veces discuten con el hígado. Yo hace unos meses, por ejemplo, precisamente tuve una plática con una persona precisamente acerca de este tema. Entonces, y me dice, yo la pregunta la sentí con dolo, me dice, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? Depende de la doctrina de su iglesia. Me dice, entonces salvo siempre salvo. No, tan así no, le digo, pero ya no me volvió a hablar y ya no volvió a asistir a la reunión esa donde yo estoy dando esa enseñanza. Entonces, a veces también hay que hacer esa consideración de que si es una persona que discute con el hígado, difícilmente le va a poder convencer. Sin embargo, pues estamos exponiendo esos parámetros. No está de más que se los exponga. Si la persona lo acepta o no, pues ya no es su compromiso, sino que ya es cuestión de la otra persona. Veamos Oscar primero y Jaime Rivas después. Veamos. Un pequeño comentario, pastor. Dime. Básicamente las coronas que el Señor nos otorgue, con las obras verdaderas que hemos realizado, no van a servir para vanagloria de nosotros ni orgullo, sino que siempre va a servir para alabanza, para gloria y honra de nuestro Dios, de Cristo Jesús, porque es el único que hizo los méritos
para nuestra salvación, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Entonces va a servir para eso, ¿verdad? Es correcto, me gusta eso y se ve que has captado muy bien el concepto, me gusta eso. Veamos, hermano Jaime, dígame la última opinión antes de pasar, antes de decirles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Dígame. Pastor, en un momento de la exposición se hablaba de las coronas que no iban a representar, digamos, un tema de autoridad o algo No. así. Ujú. Entonces, pero hay un pasaje que es básicamente Apocalipsis 20 y dice así en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Correcto, pero vea dos cosas. Primero, no menciona que tienen coronas y segundo, ya es después de la segunda venida de Cristo para implantar su reino, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto se ve que la situación que ellos van a tener va a ser muy diferente. O sea, sí, a ese grupito que está mencionado ahí en Apocalipsis 20, sí se ve que recibe autoridad para reinar, pero ¿cómo le llaman a eso? Así como ministros sin cartera, por decirlo de una manera, ¿va? Porque corona no tienen, sino que solamente dice que se les da autoridad, pero no corona, ¿verdad? Entonces prácticamente siempre se mantiene la regla de que el único que tiene diadema, que es la del rey, es Jesucristo, ¿verdad? Siempre siempre se mantiene esa misma regla. Listo, gracias. Bueno, para servirles. Déjenme comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Mire, de veras, gracias a Dios por su participación este día. Hermana Claudia, dígame, perdón. Sí, pastor, referente a eso que estaba mencionando, dice en 1 Corintios 6, siempre en esta parte que estábamos hablando, en el 2, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y dice en el 3 también, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, Apocalipsis 20. Sí, claro. Sí. No, y eso es correcto. Y eso es correcto. Eso definitivamente así va a suceder. Pero no porque hayamos recibido alguna corona al respecto. Lo que sí, vaya, veamos por ejemplo el pasaje de 1 Corintios que dice no sabemos qué hemos de juzgar al mundo. Porque en Corinto uno de los tantos problemas que se daba era que había veces, por ejemplo, habían pleitos entre hermanos en la fe, entre hermanos en la fe, que por dinero, por lo que usted quiera. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Se demandaban en los tribunales. Entonces se veía bien feo que la gente decía, mire los hermanos, ahí están en el tribunal peleando. Entonces Pablo les dice, mire señores, piensen un poquito, hombre. Piensen un poquito, si ustedes van a juzgar a los ángeles, ¿por qué tienen ustedes, en lugar de irse a pelear a los tribunales, mejor traten de arreglar esa situación entre ustedes? Traten de llegar a un acuerdo, usen la cabeza, traten de llegar a un entendimiento. Entonces, por eso es de que Pablo hace esa situación. Es bien interesante y hay que mencionarlo, el hecho de que las escrituras nos digan que nosotros vamos a tener ese privilegio de juzgar a los ángeles. Me parece muy interesante, porque una de las cosas que dice el escritor de Hebreos es precisamente de que la salvación, el sacrificio perfecto de Cristo, a los ángeles no los cubre. Es por eso que dice en Hebreos capítulo 2, dice que Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, de que no se puede dar la situación de que un ángel diga, mire, si me arrepiento, me puede perdonar. No, el sacrificio de Cristo no vale para usted. Para los ángeles caídos no. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde está esa limitante. Pero es curioso, sí, que las escrituras nos digan de que se nos va a dar la opción, por decirlo así, de que nosotros los podamos juzgar a ellos. Eso sí. Pastor, Dígame. y yo creo que de repente uno cae en el sesgo del mérito humano, creyendo que, digamos, porque alguien, imagínese, la quinta corona es básicamente reservada para pastores. Ujú.
Y bueno, imagínese, la segunda pues también le aplicaría, ¿no? Alguien pudiera, digamos, teóricamente tener 5 coronas Podría ser. y por el mérito, digamos, por el sesgo del mérito humano, uno creería, el que tiene las 5 coronas va a ser el de los que va a gobernar en el reino del El milenio, pesado. por No, mérito, ¿verdad? Pero ese quizás sea un sesgo en el que uno cae que no aplica, pues, o sea, estás prejuiciado, ¿no? Por el ambiente en que te desarrollas. es que fíjese que por eso está ese pasaje de Apocalipsis que les mencioné, que cuando dice que tiraban sus coronas los 24 ancianos, es la representación de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, o sea que ahí está representado los creyentes del Antiguo y los del Nuevo Testamento. ¿Para qué nos van a servir las coronas? Vaya, mientras más coronas tenga, más coronas voy a tener para arrojar al trono. Esa va a ser la gran ciencia de las coronas. O sea, no es de que porque voy a tener más coronas, voy a andar de presumido. Mire, fíjese que aquí tengo esta picachada llena de coronas. No, mientras más coronas tenga, lo único que va a suceder es que voy a tener más coronas para arrojar al trono, nada más. Eso es Quizás lo va a ser el dolor va a venir dado porque se me va a acabar rápido. no, es que sabe cómo viene a ser eso de arrojar las coronas al trono. Es como, por ejemplo, cuando un hijo se gradúa. Y usted se fija de que una de las cosas que hace, le da gracias a sus papás, que le ayudaron, que lo apoyaron. Entonces, las coronas, ¿para qué nos van a servir? Precisamente para agradecerle a Dios lo que él hizo por nosotros. Esa va a ser la gran ciencia, ¿va? Esa va a ser la gran ciencia. O sea que no va a servir para que nosotros andemos de presumidos. O que mire, voy a hacer una cadena de corona, ¿va? O alguna cosa así por el estilo. La voy a poner en la pared de mi casa como que fuera decoración navideña. No, no, van a servir. Y complementando que el dolor va a ser porque se van a acabar rápido, porque mis ofrendas de gratitud se van a acabar rápido. O sea, No, me pues voy a sí. quedar queriendo No, agradecer, no voy a poder por no haber hecho ganarme las coronas, ¿no? En vida. sí, lo que pasa es que hay ciertas lógicas que a veces nosotros queremos llevar de cómo se manejan las cosas aquí, creyendo que en el cielo va a ser igual, y no. Ya ve que, por ejemplo, Jesús se los aclaró a los saduceos, ¿va? No, les dijo en la regeneración, dice, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los santos ángeles de Dios. Entonces, hay ciertas lógicas que en la presencia de Dios van a ser diferentes. Vaya, porque nosotros, por decirle algo, hablando acerca del oro, nosotros conocemos el oro amarillo y el oro blanco. Apocalipsis habla de oro transparente. Entonces hay cosas que téngalo por seguro que van a ser muy diferentes. Otra cosa, por ejemplo, nosotros ahorita, por ejemplo, nos regimos porque el sol y la luna, ha salido el sol, ya es de día, se ha oscurecido, es de noche. Y Apocalipsis 21 dice que no va a haber ni sol ni luna porque el Señor va a ser su lumbrero. Entonces ya desde ahí ya nos cambiaron las reglas del juego. Ya nos cambiaron las reglas del juego. Entonces hay ciertas cosas de cómo son ahorita, digámosle así, cómo es el mundo como nosotros lo conocemos, que ya en la presencia de Dios va a ser un poco diferente. Eso que no le quepa la menor duda, va a ser muy diferente, ¿verdad? Bien, ahí tenemos en pantalla el tema para la próxima semana, un tema que sé que a muchos les va a gustar, la lucha de Jacob con el ángel. Está la cuestión esa, mire, ¿y por qué fue que el ángel no le pudo ganar, va? ¿Y por qué fue que cuando estaba amaneciendo el ángel le dijo que lo soltara como que si fuera un ángel vampiro, va? No, vamos a ver todo ese tipo de cuestiones la próxima semana, precisamente siempre el jueves a las 7 de la noche en la lucha de Jacob con el ángel. Así que pues no me queda más que agradecerle su participación. De veras que ha sido una reunión muy interesante. Posteriormente va a estar subido el video para que usted lo pueda rever y que lo pueda compartir. Así que vamos a orar para terminar. Hermano Jaime, si nos dirigen oración para terminar, por favor. Gracias, Dios Santo, por permitirnos compartir y estudiar tu palabra. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Sabemos que no lo merecemos y que solo tu misericordia y tu amor por nosotros, eso es lo que nos sostiene, Señor. Gracias por el pastor que nos comparte la palabra. Sabemos que tú estás hablando a través de él
y permítenos anidar en nuestros corazones las enseñanzas de ahora y compartirlas acordemente. Te pedimos una noche de descanso y que, según tu voluntad, mañana sea un día de honra y gloria para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, Amén. el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén, pastor. Bendiciones. Debe